Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda clase de historia. Ya al fin viernes, así que vamos a echarle muchas ganas para acabar la semana. Ya vimos las civilizaciones antes de los incas. La Chavín, la Tiahuanaco, la Huari, la Moche y la Nazca. Todas ellas tenían ciertas cosas en común, pero también muchas cosas diferentes. Así que el día de hoy nuestro tema es la cultura inca. Recuerden que esas 5 son las culturas que estuvieron antes de los incas. Ahora, después, ¿qué sucedió? Vamos a verlo. Los incas se ubicaron en parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y también Argentina. Ya se fijaron aquí en el mapa, la cultura inca atravesaba toda esta parte, casi todo un lado de Sudamérica, desde Ecuador, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile e incluso Argentina. Toda esta parte la cubría la cultura inca. Y como estaba tan grande, estaba dividida también en 4 regiones: la sur, la centro, la oriente y el norte costero. Tenía un territorio grandísimo. Uno de sus lugares o sus centros ceremoniales más importantes fue la ciudad de Machu Picchu. Casi segura que ya antes algunos de ustedes han escuchado este nombre, Machu Picchu, que es una ciudad, literalmente una ciudad, que se construye en una montaña a 2.490 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares más impresionantes que se ha construido. De hecho, hoy en día, incluso para los ingenieros, es asombroso cómo los nativos de la cultura inca pudieron construir esta ciudad tan grande en un lugar tan alto precisamente. Vamos a conocer un poco más de esta cultura. La cultura inca tuvo su auge o su mejor momento en el siglo XV, y aunque hasta el siglo XVII fue que fundaron su ciudad principal, Cusco, así se llama la ciudad principal, se llama Cusco, fue una cultura que desde el siglo XV ya era muy conocida. Su idioma era el quechua y también ellos desarrollaron un sistema de contabilidad que se llamaba quipu. Así como los mayas inventaron sus números y su propio cero, los incas también diseñaron su sistema de contabilidad llamado quipu. Esta era la herramienta que ellos usaban. Así como los chinos usaban el ábaco, ellos usaban estas cuerdas para sacar las cuentas. No olvides que se llamaba su sistema quipu. Algo muy importante de la cultura inca es que su sociedad estaba organizada. O sea, no todas las personas tenían el mismo estatus. En primer lugar estaba el Zapa Inca, quien era su máxima autoridad, y en ese mismo nivel se encontraba su esposa e hijos. Eran los que tenían más poder, los que estaban en el número 1 de su sociedad. Después venían los sacerdotes y los militares, quienes eran la nobleza, eran como que el nivel medio entre la sociedad. Y por último, en el puesto número 3 estaban los campesinos, los que trabajaban para los gobernantes y también los prisioneros de guerra. No todos tenían los mismos privilegios, por eso es que hay diferentes estatus en esta cultura, porque obviamente los que estaban en el número 1 tenían más beneficios, más oportunidades, y los campesinos, los servidores y los prisioneros, menos oportunidades, menos privilegios. Su dios principal se llamaba Viracocha, que es ese que pueden ver ahí en ese monumento. De hecho, este está en un museo. Y la educación de los incas era muy particular porque habían 2 escuelas.
una que era para los hombres, que se llamaba Yachahuasi, y para las mujeres se llamaba Akyahuasi. Están un poquito difíciles de pronunciar, pero más o menos Akyahuasi para mujeres y Yachahuasi para hombres. Los hombres en ese entonces eran educados para ser sacerdotes o gobernantes, y a las mujeres se les enseñaba a confeccionar vestimentas finas. Pero mucho ojo, esa educación estaba limitada solo para los hijos, ya sea de los gobernantes o de los nobles. Los hijos de los campesinos, de los prisioneros y de los servidores, ellos no podían ir a la escuela. Ellos debían ser educados en su casa por sus padres y lo que les pudieran enseñar. Solo los nobles y los hijos de los gobernantes podían ir a la escuela. Y si se dan cuenta, este hombre inca está usando el sistema para contabilidad que ellos usaban, el quipu, con las cuerditas, ¿ya vieron? Para la escuela. Lo que aprendimos el día de hoy sobre los incas. Lo primero es la ubicación, que estaban en una parte de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y Argentina. Recuerden que ellos ocupaban casi todo Sudamérica, o más bien recorrían toda la parte de Sudamérica. No olviden que ellos recorrían gran parte de Sudamérica, desde arriba hasta Argentina, que es el final. Su construcción más importante fue la ciudad de Machu Picchu, en una montaña a 2.490 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que está súper altísimo. Su ciudad principal fue Cusco. Su idioma era el quechua y también su sistema de contabilidad o su sistema numérico era el quipu. Estaban organizados en 3 diferentes estatus. El primero, donde estaba el Zapa Inca, que era la máxima autoridad, y su esposa e hijos. El segundo, donde se encontraban los sacerdotes y militares. Y el tercero, donde estaban los campesinos, servidores del gobernante y los prisioneros de la guerra. Su principal dios era Viracocha, ya vemos ahí su imagen. Y su educación era el Yachahuasi para los hombres y el Akyahuasi para mujeres. Recuerden que a los hombres les enseñaban para ser sacerdotes o gobernantes y a las mujeres les enseñaban a confeccionar vestimentas finas. Esta era su escuela de aquel entonces. Recuerden también que los hijos de los campesinos, servidores y los prisioneros, ellos no tenían derecho a la educación. Ellos estudiaban en casa o aprendían en casa lo que sus papás les podían enseñar. Finalmente, nuestra tarea del día de hoy, vamos a realizar una carta de opinión y ustedes deben estar bien enterados de qué es una carta de opinión porque lo hemos estado viendo en español, ¿ok? Y es sobre el tema de los incas. Esta nota va a ir dirigida a los alumnos del grupo de 6º grado. Vas a dar tu opinión sobre la cultura inca. ¿A ti qué te pareció? Su educación, sus ruinas, lo que te haya gustado sobre los incas, vas a dar tu opinión. Y recuerda que para poder dar una opinión personal tenemos que estar bien informados. Por lo tanto, puedes leer las páginas 70, 71 y 75 del libro de historia para que no te quede ninguna duda, estés súper bien informado de todo lo que es la cultura inca y entonces ahora sí puedas dar tu opinión personal sobre este tema. Si te pareció que estaba mal lo que ellos hacían con su educación, entonces lo vas a poner. A mí me parece que estaba mal porque todos tenemos derecho, eso también ya lo vimos en formación cívica y ética, derecho a la educación, derecho a la libertad, etcétera. Infórmate bien, ¿ok? Y ya después escribes tu carta de opinión. La subes a Letmodo y es todo. Entonces, nos vemos la próxima. Adiós, que tengas un bonito fin de semana. Mucho éxito.